Pues buenas noches, tengan. Ya hay alguien conectado, no sé qué sea. Como siempre, comenten si escuchan la transmisión, si logran ver las imágenes y que no dejen los comentarios para lo último. Pues ya, nada más como breviario cultural, ya que están, ¿cómo se llama? En lo que se conectan los demás, pues ya fueron las elecciones y estamos terminando el periodo de calor, comienza el periodo de lluvias aquí en la región. Buenas noches, Ángeles. Y pues vamos a disfrutar un poquito ya que en estos días empieza a llover. Es una gran bendición de parte de Dios después de estos intensos, intensos días de calor. Y sobre todo que ya no aguantábamos más todo lo que estaba pasando. Permítame, voy a hacer una modificación. Oye, ahora sí, pues vamos a comenzar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Eh, Padre Santo que estás en los cielos, te permitimos que en estas horas de la noche, Señor, tú nos llenes de tus bendiciones, Señor, que nos abras nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, Padre Santo, para que podamos entender y comprender todo lo que vamos a tratar, Señor. Provéelo tú si hace falta. Te pedimos que aquellos que todavía se van a conectar, Señor, que tú puedas permitir que lo hagan de manera rápida, Padre, para que podamos escudriñar tu palabra juntos y en armonía. Gracias por las bendiciones que traes a nosotros. Gracias porque tú ahora, Padre Santo, tomas el control de todo. Te pedimos que tú seas esa voz hablando a través de lo que vamos a estudiar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, la clase pasada nos quedamos. La clase pasada nos quedamos en algo bastante importante, pero para no irnos fuera del tema, vamos a hacer un repaso muy rápido. Recordemos nuestro lema de este tema, de este taller, que lleva por título como con alegría como la profetisa María, con mis fuerzas como el rey David. Yo canto y dance su presencia, yo me rindo a su amor. Vimos cómo la Biblia comienza con una poderosa declaración en Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos esta parte del verbo crear, que en hebreo se dice bara, y que existen muchas teorías respecto a cómo inició el universo. Algunas basadas en la Biblia, otras basadas por arqueólogos, otras por, por científicos, pero realmente llegamos a la conclusión, o al menos esa conclusión me llevo yo, que va a ser muy difícil entender y comprender cómo fue el inicio de la creación. Ya que vimos, por ejemplo, que, que Dios, por ejemplo, en este caso, cuando habla con Job, en Job 38:4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Y vimos también que todo fue creado para obra del Hijo de Jesucristo. Y recordemos que cuando Dios le pregunta a Job, eh, en esta parte que de dónde estabas, y al menos en la Biblia de la Reina Valera de 1960 dice que hay ¿dónde estaba esa inteligencia? Cuando nosotros nos vamos en el hebreo, encontramos el verbo que es binah, y que las traducciones de este verbo serían comprender, inteligencia, sabiduría, buenas noches, Zoe, cordura,
entender, entendimiento, entendido, prudencia, prudente, y prácticamente nos veríamos que Dios le estaba diciendo a Job en ese versículo, le estaba diciendo que él no tendría ni la inteligencia ni la cordura para comprender el inicio de la creación. Vimos algunos ejemplos de milagros creativos por parte del Señor Jesucristo. Vimos que esos ejemplos o esos milagros dados por la palabra hablada del Señor Jesucristo, desafiaban las leyes de la física y de la materia. Esto de manera creativa o en una nueva creación. ¿Por qué? Porque era algo ilógico para lo que naturalmente debería de acontecer. Vimos en Juan 11:43, vimos en Juan 11:43 que el ejemplo, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro, cómo es que Dios llama a Lázaro a ir fuera, venciendo aún las leyes de la materia. ¿Por qué? Porque recordemos que Lázaro ya se encontraba muerto de varios días. También vimos eh, en Marcos 6:41 la multiplicación de los panes y de los peces, que también es algo que no tendría una explicación coherente. ¿Por qué? Porque ¿cómo podrían aparecer más panes o más peces? Es algo que queda fuera del entendimiento de la mente humana. E incluso platicamos un poquito de cómo se ve representado en algunas películas, pero realmente no sabe, a ciencia cierta no sabemos qué pudo haber pasado, aunque en las descripciones de todos los evangelios nos menciona que realmente Jesús oró y fue lo que hizo y fue repartir a sus discípulos y decirle a sus discípulos que fueran y repartieran a la congregación, a los que estaban ahí. Y algún predicador decía que realmente los discípulos cuando se acababa en ellos regresaban a Jesús para pedirle más. Entonces, quien estaba haciendo ahí la parte o donde se estaba obrando el milagro era en la repartición de Jesús, no específicamente en el de los apóstoles. Pero ya sabemos con la historia cómo los apóstoles crecen en fe y después ellos, a través del nombre de Jesús y del Padre, hacen nuevos milagros. También vimos, también vimos en Juan 2:8 la conversión del agua en vino. Y también vimos cómo es que una cierta capacidad que tenía Jesús era de hacer cosas que humanamente no tendrían explicación, ya que ¿quién iba a creer que una vasija con agua iba a ser el mejor vino que hubieran probado en ese momento? Entonces esa era una de las situaciones que se estarían fuera de lo que humanamente pudiéramos nosotros comprender. Después leímos algo que decía que Jesús tenía una comunicación con el Padre, pero también el Padre había tenido comunicación con alguien en el inicio de los tiempos, en el inicio del mundo, y lancé esa pregunta, que quién era esa persona que había tenido comunicación con el Padre en un inicio. ¿Y quién era esa persona? Precisamente era Adán. Entonces, más o menos por aquí nos quedamos en la clase pasada, donde dice, Adán lo podemos ver como en el siguiente versículo, donde sabemos que Dios le hablaba directamente a su creación e incluso convivía con ellos. Y vamos a leer estos versículos. Por aquí nos quedamos en la clase pasada, si no me equivoco. Dice,
En Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que comieres ciertamente morirás. Y en Génesis 3, 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y estos eran dos ejemplos que vimos de cómo era la convivencia del hombre con Dios, porque Dios, ellos conocían su voz, sabían quién les hablaba. Específicamente en el último versículo de Génesis, que leímos Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. O sea que tanto Adán como Eva conocían la voz de Dios. Hay quienes tienen esa capacidad, creo que la mayoría tiene esa capacidad de cuando alguien te habla, de cuando estás físicamente en un lugar y alguien te habla, tú reconoces la voz de quien nos está hablando. Ya cuando estás al teléfono es un poquito confuso quién te está hablando, pero cuando tú convives mucho con una persona y estás físicamente en el mismo lugar y esta persona te habla, tú reconoces la voz de quien te está hablando. Pues de la misma manera Adán y Eva reconocían la voz de Dios, o sea, quería decir que había una convivencia diaria con él. Ahora sí, vámonos a leer lo que dice la diapositiva. Dice, ahora bien, en el inicio el hombre fue creado con la suficiencia para tener una comunión con su creador, pero esto se perdió al entrar el pecado. Sin embargo, veamos lo que dice el siguiente versículo, que es Génesis 2. Recordemos que les dejé de actividad. Ándale, Estrella también está ahí con Zoe. Bienvenida, Estrella. Si pudieran leer Génesis, de preferencia los primeros 3 capítulos, pero si no lo leyeron, pues aquí está la base de lo que estamos resumiendo. Karen, buenas noches. Y dice en Génesis 2:19 y en la primera parte del versículo 20 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, esto superficialmente vamos a decir, pues sí, le puso nombre, pero no hay algo más importante en este hecho. Y vamos a leerlo. Dice, según los comentarios en la Biblia del expositor de Jimmy Swart, Adán tenía la inteligencia increíble y una comprensión del discurso extraordinaria para poder relacionar entre las características de los animales para poder darles nombres, pues convivía con el mejor maestro que él pudiera haber tenido, el mismo creador. Y este es a título personal, esto sí yo lo escribí. De manera personal, pienso que estos momentos en los que Dios le traía los animales a Adán eran unas clases particulares, con conversaciones amplias y que en ese momento la creación, o sea, que Adán, o sea, la creación que era Adán, podía comprender. Entonces, regresándonos un poquito a lo que estábamos leyendo en la parte anterior, dice que el hombre fue creado con la suficiencia para tener una comunión con su creador, pero esta se perdió al entrar el pecado en la vida de Adán y de Eva. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que prácticamente la convivencia que tenía Adán con Dios era constante, a tal grado
que Dios agarró y dijo, yo voy a nombrar a los animales de la tierra. No, en el versículo de Génesis 2 19 y 20 nos dice que Dios traía a los animales a Adán para mostrárselos. Por eso, aunque en la Biblia, en este versículo es muy cortito, de acuerdo a lo que nos narra la Biblia del expositor de Jimmy, es, Swart, si no se pronuncia mal, Swart, nos quiere decir que Adán convivía demasiado con Jesús. Yo me digo con Dios, con el Padre. Yo me imagino a Adán sentado con el Padre y Dios trayendo los animales y Dios guiando ese proceso de aprendizaje de Adán. O sea, Adán en ese momento todavía tenía la capacidad suficiente para entender un poco de la conversación de Dios, porque Dios lo estaba instruyendo en lo que le había encomendado, que era ponerle nombre a los animales de la creación. Entonces yo no creo que Dios solo le trajera el animal, se lo mostrara a Adán y Adán le pusiera el nombre. No, tenía que ver al animal como era. Ah, era un ave, era un reptil, era acuático, era terrestre. O sea, todas esas cosas Adán tenía que ir descubriéndolas de la mano de Dios, con la guía de Dios, para que él pudiera ponerle nombre a esos animales. Entonces vemos cómo está esta parte del Dios creativo, de la creatividad de Dios. Porque si Adán no tuviera esa convivencia, o más fácil, esa comunión con Dios, tal vez él no hubiera tenido la creatividad para buscar nombres de acuerdo a los animales. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que es la parte importante de lo que estamos viendo en este tema. Vámonos a la siguiente diapositiva. Dice, este proceso de nombrar los animales era un proceso creativo y aunque nada se compara con crear, sí estaba supervisado por el mismo Dios. Este proceso creativo no es igual al verbo vara, que es en sí en crear de la nada a través de la palabra, pero sí era un proceso creativo en el que Dios iba instruyendo a Adán para que él pudiera entender cómo era cada animalito. Pero ¿por qué era importante esto? ¿Por qué era importante esa convivencia? Porque tenía que estar Dios presente para que pudiera haber esa creatividad en el hombre, específicamente en Adán. Por eso puse allá algo importante. Dice, aunque nada se compara con crear, pero sí es un proceso creativo. De hecho, abajo, si pueden ver en la diapositiva, puse creador, creación, creativo. O sea, Dios como creador hizo de su palabra todo lo que está en el universo, lo que está en la tierra, los animales que se mueven. Hizo a Adán, hizo a Eva. Y a través de ese proceso de creador, ese creativo de creador a creación, la creación podía tener ese toque de creatividad. ¿Por qué? Porque todavía existía esa relación con el Dios, con Dios. O sea, Adán podía tener ese proceso creativo porque todavía había esa convivencia con Dios como creador. Y en el siguiente párrafo dice, mientras Adán estuvo conectado con su creador, pudo hacer la enorme labor de reconocer a los animales. Por eso por eso le estoy recalcando mucho. Dice, mientras Adán estuvo conectado con su creador, pudo hacer la enorme labor de reconocer a los animales. Ahora, ¿cuánta información tenía Adán?
¿Cuánto tiempo tuvo que disponer Adán para poder hacer esta encomienda? ¿Cuánta creatividad tuvo que haber fluido de parte de Dios hacia Adán y Adán retenerla para poder nombrar a los animales? Pues es mucho. Incluso ahora que, ¿cómo se llama? Cuando hay convivencias, es difícil a veces salir de la misma rutina, ¿no? Porque hay quienes se fastidian rápido con la misma rutina y la misma rutina y la misma rutina y la misma rutina. ¿Pero por qué? Porque siempre ocurre lo mismo. Y acá con Adán nunca ocurría lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no le traía dos animales iguales. Entonces Adán no podía nombrarlos de la misma manera. Y tenía que haber coherencia con lo que él veía y con lo que él nombraba. Pero lo más triste del caso es cuando dice, y Adán lo perdió por el pecado. Y tan es así que Adán perdió ese proceso creativo de parte de Dios, que él nunca regresa al huerto del Edén. Incluso pensándola ahorita ya, hablándole en voz alta, digamos que él también perdió el conocimiento de dónde se encontraba el huerto del Edén. Aunque sabemos que Dios después se le impidió su retorno. Pero es curioso que después no se vuelve a mencionar que Adán anhelara estar en el huerto del Edén. Quiere decir que él perdió todo ese conocimiento y toda esa capacidad de entender lo que Dios hablaba con él, perdiendo ese proceso creativo al pecar, al haber pecado. Ahora me van a decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros como ministros? Ahorita vamos a enlazar esas dos ideas, pero vamos a leer un poquito más para que podamos comprender. Dice, en nuestros días el arte es una expresión del ser humano. Lo vimos en el tema uno. El arte es una expresión del ser humano. Por eso hemos hecho énfasis que la música, la danza, el cántico expresiones, son expresiones del ser humano. Pero es, pero es este punto donde empieza a haber conflictos, porque muchos de aquellos que se reconocen a sí mismos como eruditos de las artes, la utilizan para intentar confrontar el hecho de la existencia de un creador. Y vamos a entrar un poquito en polémica, pero si tú nos estás viendo, escuchando por primera vez, como siempre les voy a repetir, por favor, sean respetuosos al expresar sus ideas. Pero ¿a qué es lo que me quiero referir con este párrafo cuando lo escribí? Que muchas veces ahorita cuando nosotros vemos las expresiones de arte, por ejemplo, de la pintura, de la música, vemos que muchas veces quieren confrontar a Dios y su propia existencia. El hecho de que estas expresiones del corazón, hola Pepe, qué bueno verte por aquí, qué bueno verte conectado, es un gusto saber de ti, te extrañamos mucho, esperamos verte pronto. Me perdí. A ver. Estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de la música, de la danza o de los cánticos o de la pintura, vemos que actualmente en el mundo, vemos que estas se contraponen con el hecho de que Dios exista. Ellos dentro de su proceso creativo, pongámosles esta parte minúscula o muy pequeña, quieren confrontar a Dios como creador. Y ahora vamos a leer el siguiente párrafo. Dice, y ahora sabemos que Dios no está peleado con la creatividad, ya que Él mismo la da.
pero existen personas que la utilizan con el afán de creerse más. Por esa razón, el enemigo usa el orgullo como herramienta contra los ministerios. Su intención es contraria a la de Dios. ¿Y en qué estamos viendo esto? En pocas palabras, el proceso creativo te puede acercar a Dios o el proceso creativo te puede hacer cuestionarte de la existencia de Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios es Dios y nosotros no cuestionamos su existencia, aunque las otras artes que se expresan en el mundo sí lo hacen. Por eso cuando nosotros estamos en los ministerios que van con este tipo de expresiones del ser humano, es importante no dar cabida al orgullo, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos en un proceso creativo, llámese qué, por ejemplo, sacar una nueva canción, buscar nuevos pasos, ejecutar nuevas danzas, buscar nuevos cánticos. Siempre empieza una parte del orgullo. Ah, vamos a tocar una nueva canción de un grupo X. Ah, pero ahora ¿quién va a ser el solo? Empieza a entrar el orgullo. No, no, es que tú, el de bajo, a ti ya te tocó el solo de otra canción. Ah, es que ahora a mí me toca. Yo, el de la batería, voy a sacar el solo. No, y empieza esa discusión. No, es que yo, el del piano, yo como hago las armonías normalmente, pues dejen hacer el solo. O el de la guitarra, no, es que yo quiero hacer la guitarra, ya busqué un nuevo efecto. O lo mismo pasa con la danza. ¿Quién va a estar en el centro? ¿Quién la va a dirigir? No, es que el líder siempre dirige. No, el líder no siempre tiene que dirigir, también tiene que instruir a otros a que aprendan a dirigir. No es que tal hermanita ha estado viniendo al ensayo, a ella le corresponde. Oye, no, porque esa hermanita ya tiene 2 semanas que no ha venido, entonces ella no puede dirigir esa danza. O no le vamos a tomar su opinión. Incluso a veces con el hecho de, por ejemplo, las vestimentas que utilizamos en la iglesia como ministros, como levitas, de, para tal actividad vamos a utilizar rojo. No, es que rojo a mí no me favorece, yo prefiero azul. O sea, no sé si me voy entendiendo que estas partes del orgullo son las que el enemigo empieza a utilizar en estos procesos creativos y es donde nosotros como ministros tenemos que estar muy atentos, porque cuando empieza a haber algo de orgullo o del ponerse antes que los demás, entonces tenemos que preguntarnos si nos estamos dejando de dirigir por Dios o no por Dios. Entonces, por eso el enemigo utiliza específicamente esta emoción contra los ministerios, porque incluso, no me dejarás mentir, pero los que estamos en algún ministerio de arte dentro de la iglesia, somos muy sensibles. En un inicio somos muy sensibles, ¿por qué? Porque si lo hicimos bien, estamos muy alegres. Si nos salió mal, nos deprimimos. Si las cosas van bien en casa, estamos contentos. Si las cosas están mal en la casa, no queremos ni agarrar la guitarra, no queremos ni agarrar el pandero o el manto. Nos dejamos llevar. Entonces, el enemigo utiliza eso para meterse y empezar a dañar los ministerios. Pero nosotros debemos de tener un crecimiento más allá de todo eso, sino que de verdad queramos servir a Dios porque somos esos servidores. Claro, siempre tiene que haber una cabeza, un líder, siempre tiene que haber alguien que nos pueda encaminar, pero eso no quiere decir, vamos a derrocar el líder, no. No, cuando Dios pone a una cierta autoridad, nosotros tenemos que tener respeto por esa autoridad. Hace unos días, yo no sé si los comenté, pero yo platicaba con unos hermanos donde me externaban ciertas cuestiones que les estaban pasando, que ellos no son de nuestra iglesia, pero entraba esta parte de, pero qué está bien o qué está mal.
Y una de las reflexiones que hicimos en esa conversación fue precisamente que Dios a veces, dentro de su gracia, permite ciertas cosas para que haya un crecimiento en nosotros. Cuando tú estás pasando por un problema y tú no buscaste ese problema, sino que ese problema llegó a tu vida, porque tú estás en comunión con Dios, tú estás sirviendo en el ministerio, a lo mejor puede ser el enemigo atacándote, pero también puedes tú utilizar ese ataque del enemigo para hacer un crecimiento más allá de lo que tú hubieras pensado. Ahora, regresemos a lo que tenemos escrito. Dice, entendamos que mientras estamos conectados con la voluntad de Dios, la creatividad de nuestros ministerios fluirá para expresarlo solo hacia Él. ¿Hacia quién Él? Hacia Dios. Pero si nos alejamos de esa comunión, el enemigo estará pendiente para confundirnos. De ahí es importante, buenas noches, Itzel. De ahí es importante que como ministros siempre debemos de tener una comunión con Dios. Es aquí donde unimos lo que habíamos visto con Adán. Mientras Adán estuvo conviviendo con Dios, el proceso creativo ocurría. Él podía nombrar a los animales. Cuando la comunión con Dios se rompe y Adán es echado del huerto del Edén, se pierde ese conocimiento. Lo mismo pasa que a nosotros como desconectó mi audífono, entonces no sé si se sigue viendo. Bueno, veo que acá sigue respondiendo la consola de la transmisión, así que creo que sí me siguen escuchando. Entonces, a ver dónde nos quedamos. Sí. Entonces, mientras nosotros sigamos conectados con Dios, el proceso creativo sigue fluyendo. Cuando nosotros estamos en el proceso creativo y nos desconectamos de Dios, entonces es el enemigo donde se puede meter para confundirnos. Y dice el siguiente párrafo, dice, el orgullo y el ego del ser humano tienen los aplausos y el reconocimiento para sí, pero los verdaderos ministros lo que hacen es llevar esos aplausos y ese reconocimiento al creador del todo. Yo no sé cuántos de aquí lleven tiempo en el Evangelio o conociendo de Dios, pero sabemos que hubo un cantante de música regional mexicano que decía, mientras el público siga aplaudiendo, yo seguiré cantando. A esto me refiero. Una persona que hace arte para sí misma busca el reconocimiento propio, pero una persona que hace arte para Dios, lo que va a hacer es llevar a esas personas a conocer a Dios, a reconocer a su creador, al creador de todo. Entonces, por eso nosotros como ministros debemos de tener ese cuidado, porque como son expresiones de ser humano, recordemos que la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Cuando nosotros como ministros basamos nuestro ministerio en nuestro corazón, el enemigo puede atacarnos. Y como somos sensibles, podemos cometer errores. Pero cuando nuestro ministerio no solo se basa en el corazón, sino se basa en el entendimiento de la palabra y la fe que tenemos en nuestro Dios como creador, muy difícilmente el enemigo logrará derribar los ministerios. Nosotros estamos en esa línea y siempre debe ser algo que tenemos que tener cuidado.
de que siempre debemos enaltecer a Dios, no a nosotros. Cuando bajas del altar y te dicen, hermano, qué bonito tocaste, ¿cuál debe ser tu respuesta? Sí, hermana, es que yo ensayé 20 horas. Ay, hermano, es que tú cantaste muy bien. Sí, hermano, es que estuve cuidando mi voz durante toda la semana. Ay, hermana, es que tú danzaste hoy hasta tus brincos, parecía que flotabas. No, hermana, es que hice cardio 3 horas. No, no, esas no deben ser las respuestas. Las respuestas deben ser, qué bien, hermana. Así como lo hago, usted hágalo para Dios. Hermana, no lo hacemos para la congregación, lo hacemos para nuestro Creador. Algún día usted lo hará también. Esas son donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Precisamente ayer me metí a TikTok y estaba viendo ciertas cuestiones y yo veía a un ministro que estaba en una entrevista y decía que uno de sus más grandes apoyos era su esposa, su ayuda idónea, porque decía que ella lo traía a tierra cada vez que pasaba algo, cuando la gloria de Dios se manifestaba, porque él decía que él tenía una anécdota que en algún momento cuando él se subió a predicar, a compartir el evangelio, a cantar, la presencia de Dios descendió y cuando él bajó, los hermanos, se- que eso también tenemos que tener cuidado, que a veces hay ciertos hermanos que porque les falta esa madurez espiritual, quieren estar pegados a ti porque tú eres el ministro, tú eres el líder, y no. Entonces fue lo que le pasó a este líder, que como que la congregación se emocionó y no lo querían dejar salir, y cuando él logra salir de la congregación y llega a su casa y llega emocionado y le dice a su esposa, ¿viste lo que pasó hoy en la congregación? ¿Viste lo que estaba pasando? ¿Cómo se movía la presencia de Dios? Y su esposa le contesta, sí, sí lo vi. Y le dice, muéstrame tus manos. Y este hermano le dice, ¿por qué? Muéstrame tus manos. Y él extiende sus manos y le dice a su esposa, yo no veo las cicatrices. Y él extrañado le dice, ¿cómo? Sí, no veo las cicatrices. ¿Qué cicatrices? Y su esposa le dice, pues yo no veo que tenga las cicatrices como Jesús. Lo que pasó no fue porque tú lo provocaras, no es porque tú lo hicieras, es porque Dios agradaba de lo que estabas haciendo, así que no eras tú, era Dios. Y mencionaba este hermano que ahora cada vez que siente que está titubeando en esa parte, sí, se está confrontando con eso, en viera de sus manos para recordarse que el que hizo el sacrificio fue el Señor Jesucristo y no él, que las manifestaciones son de Dios y no él. Nosotros encaminamos a la iglesia hacia una adoración, hacia una alabanza, hacia una proclamación, hacia un reconocimiento de lo que es Dios en nuestra vida, pero en ningún momento nosotros podemos opacar lo que Dios está haciendo. Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, ok, dice, ahora ¿podemos hacer cualquier cosa como ministros? Pregunta importante. Porque si estamos viendo que debemos de ser creativos, entonces quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Y creo que ya sabemos la respuesta, ¿no? Definitivamente no. Pero no Dios nos dio la creatividad. Sí, Dios nos dio esa creatividad. Es importante tener ciertas cosas claras. La primera que mencionamos es que el reconocimiento es para Dios. Cuando este objetivo se empieza a desdibujar, es importante recordarlo. Entonces, ¿podemos hacer cualquier cosa como ministros? No, aunque sea un proceso creativo, sí. ¿Por qué? Porque como los ejemplos que vimos anteriormente,
Cuando empezamos a brillar más nosotros que la misma presencia de Dios, entonces quiere decir que el proceso creativo no está siendo guiado por Dios. Es el enemigo que se quiere inmiscuir y quiere echar a perder todo lo que se está haciendo delante de la congregación. Por eso es importante, dice, reconocer, el reconocimiento es para Dios. Cuando este objetivo se empieza a desdibujar, ¿qué es desdibujar? Cuando se empieza a perder el objetivo de reconocer quién es Dios, entonces tenemos que empezar a replantearnos lo que estamos haciendo. Vamos al siguiente. Nada más déjeme buscarlo. Ya, dice. Otro punto importante aprendido con la experiencia es que Dios utiliza muchos medios y muchas estrategias para proclamar su palabra. Pero no todas estas estrategias son para hacer dentro de la iglesia, ya que ella ya conoce del Evangelio. Y tampoco todo lo que se utiliza fuera de la iglesia para compartir el Evangelio se puede utilizar diariamente en la iglesia, suponiendo que no hemos perdido de vista el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Que el reconocimiento siempre es para Dios. ¿Quién me quise dar a entender en este párrafo? Que nosotros, al ser ministerios creativos, siempre somos una herramienta para compartir el Evangelio. Dice, por ejemplo, si se van a salir a ganar almas, a veces el ministerio de alabanza va con las guitarras para estar cantando. Si se va a hacer una noche de milagros, el ministerio de danza y panderos está presente. Si se va a hacer una campaña evangelística, otro ministerio de artes que creo que no hemos tocado, pero en algún momento en la iglesia la tuvimos, por ejemplo, es el ministerio de teatro. Funciona, ¿por qué? Porque es para compartir el evangelio. Entonces, cuando nosotros crecemos en el ministerio, debemos que tener muy en claro que existen muchas herramientas para compartir el evangelio. Pero hay herramientas específicas para hacer fuera de la iglesia y hay herramientas específicas para hacer dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Que muchas veces por el hecho de querer repetir los mismos patrones o las mismas estrategias, entonces caemos en un error y dejamos de evidenciar la presencia de Dios. Es como que, por ejemplo, que cada noche, en vez que tengamos un culto donde haya la alabanza, haya la adoración, de hecho creo que está en la siguiente diapositiva. Mejor vamos a leerlo para que podamos comprender mejor. Dice, por ejemplo, específicamente sobre la música, ya que cuando estamos en la iglesia, la música debe ser enfocada para reconocer lo que Dios es. ¿Qué es Dios es? Para exaltarlo. Mientras que en las campañas evangelísticas, las canciones que de preferencia que se deben o deberían utilizar son aquellas de testimonio de vida. No quiere decir que una canción de testimonio no se pueda tocar en la iglesia, pero como mencioné, no es recomendable hacerlo diario. Vamos a sentar las bases de este ejemplo. A ver, ustedes ahí en en el chat, mencióname una canción para que yo pueda aplicar este ejemplo y podamos ir hablando a ver cómo sería la estrategia. Ustedes mencióname una canción, el nombre de una canción que ustedes escuchan normalmente, que les gusta, el nombre de una canción. Y esto es importante porque como ministros debemos saber qué es lo que estamos escuchando y dónde es.
momento para utilizarlo, porque incluso el Ministerio de Danza debe de saber, debe tener ese conocimiento de acerca de cómo utilizar correctamente las canciones. Júbilo de miel San... Ah, hola, hola líder. Júbilo de miel San Marcos. Por ejemplo, Júbilo es una canción que es claramente congregacional. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende lo que es estar feliz y gozoso delante de la presencia de Dios por lo que hace en nuestra vida. Pero ustedes creen que la canción de Júbilo sería una canción óptima para una campaña para ganar almas. Aunque sí se podría tocar, pero no sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque ellos apenas van a conocer de Dios. ¿Cómo van a estar gozosos si todavía no conocen de Dios? Van a conocer a Dios. Entonces, incluso en la selección de las canciones tenemos que ser cuidadosos. Por eso le decía, hay canciones que sí sirven para campañas evangelísticas. Ejemplo, por ejemplo, bueno, los que están más chicos de aquí, no sé si se acordarán de Edgar Lira, pero por ejemplo, las canciones de Edgar Lira son juveniles, no congregacionales, pero esas sí se pueden utilizar, por ejemplo, en campañas evangelísticas, porque utilizan muchas metáforas que aunque son fáciles de entender, son fáciles para que la gente pueda darle cabida al Evangelio sin necesariamente que tenga que ser la Biblia como tal escrita. No sé si nos vamos entendiendo. Entonces hay otro tipo de canciones, por ejemplo, yo me acuerdo una mucho de sus inicios de Funky, cuando incluso venía aquí a la región del sureste, que habla sobre que muy importante, él habla sobre, es una canción que él escribió sin saber que era la historia de su vida. Y obviamente esta canción no es congregacional. Sí reconoce a Dios, pero lo hace a través de la vida de una persona. Entonces, esta canción es más para eventos evangelísticos. Vámonos a hacer otro ejemplo. Vámonos a leer otro ejemplo. Dice, un ejemplo más extremo sería que cada domingo se realice una obra de teatro evangelística. Entonces, preguntémonos, ¿dónde quedaría la lectura de la Biblia y la enseñanza? ¿O dónde quedaría el tiempo de ministración? Otro ejemplo, en la danza. ¿Qué pasaría si en vez de tener una predicación, todo el culto se presentasen especiales? Es por eso que debemos de tener comunión con Dios, estudio de la Biblia referente a los ministerios y ensayos técnicos para perfeccionar las habilidades y dones. Entonces, en estos ejemplos, si cada domingo tuviéramos una obra de teatro, ¿cuándo quedaría tiempo para escudriñar la Biblia? No tendríamos tiempo para escudriñar la Biblia. Por lo mismo, si en un culto todo fuera danza, entonces, ¿dónde quedaría la administración, esa comunión con el Espíritu Santo? Me estoy yendo a ejemplos muy extremos. No todo debe ser de una u otra manera. Tiene que haber, como aquí puse, eso es importante y espero que lo escriban en sus libretas de apuntes. Debe haber comunión con Dios. ¿Qué quiere decir? Es orar, el estudio de la Biblia, que es su lectura, o para nosotros más referente es estudiar cómo de verdad ejercer de manera correcta los ministerios y debe haber ensayos técnicos para perfeccionar dones y habilidades. Lo que a veces pasa cuando estamos en el ensayo, que nuestro líder Gustavo para la canción y vuelve, no, vamos a volver a empezar. ¿Por qué? Porque hubo una falla.
Tiene que haber una corrección técnica de eso. Cuando estamos en danza, también, últimamente, cuando llegamos, cuando el ministerio apenas está desglosando cómo va a ser, cómo van a tocar la canción, ha habido momentos que Dios empieza a hablar a nuestros corazones y empiezan a fluir movimientos. Entonces, si ven que estoy repitiendo un movimiento muchas veces, no es necesariamente porque Dios lo está revelando completamente, no. Es porque Dios pone una intención en el corazón. Entonces tengo que perfeccionarlo de alguna manera. Entonces, tengo que buscar el tiempo, la rítmica, el conteo, ¿para qué? Para que yo lo pueda transmitir a ustedes. E incluso después se los muestro y en algún momento cuando para el Ministerio de Alabanza les digo, ¿alguna duda? ¿Alguien no sabe cómo va la situación? Y se los muestro despacio. Entonces son esas cosas las que debemos de hacer también en un ensayo. Cuando llegamos no es solamente esperar a que el ministerio de alabanza empiece a tocar, no solamente es esperar a que el ministerio de alabanza decida las canciones. No, como ministerio de danza también tenemos que empezar a perfeccionar lo que estamos haciendo. ¿Qué pasos y qué no me sale? Bueno, entre lo que comienza el ministerio de danza, voy a empezar a sacar ese paso. Porque a veces, incluso es complicado hablarlo, pero a veces, ejemplo de eso, por ejemplo, es el estudio que estamos teniendo ahorita, porque como no hay otro tiempo en donde nos podamos reunirnos físicamente, es que se decidió que se haga a través de una transmisión. Pero incluso los ensayos técnicos tenemos que buscar cómo hacerlos, ya sea en nuestras propias casas. Los de alabanza tienen que ensayar en su casa. Si no ensayan en su casa, cuando llegan al ensayo, van a querer ensayar lo que han hecho en una semana. No, no se puede. Los del ministerio de danza, si el paso no les salió el domingo, no lo ensayaran en su casa, no quiere decir que cuando vayan al ensayo el sábado les va a salir. No. Por eso tiene que haber esos ensayos técnicos y tiene que haber esa dirección. No quiere decir que no hay ocasiones especiales donde Dios pueda fluir y que no hay una predicación y nos dedicamos a alabar a Dios y adorarle. Puede pasar, pero son ocasiones muy contadas. No quiere decir que vaya a ser cada domingo, cada domingo, cada domingo, porque si no estaríamos dejando a un lado el estudio de la Biblia y si no estudiamos la Biblia no crecemos espiritualmente. Entonces ya vamos terminando, vamos cerrando este tema y vamos a leer, dice, como último consejo, siempre haz evidente el mensaje. Muchas veces el mejor canto no es el que llega a la nota más alta. La mejor letra es aquella que tiene una metáfora extraordinaria. El mejor efod es el que pesa una tonelada con su hermosa confección. La mejor obra de teatro es la que tiene un gran escenario. Haz evidente el mensaje. No quiere decir que no debamos hacer las cosas de manera excelente para Dios, pero si alguien pide pasar el mensaje de salvación o desvía demasiado la atención del pueblo para adorar a su Creador, es mejor replantearlo y asegurarnos que no se pierda el mensaje. Entonces, ¿somos ministerios de artes creativos? Sí, pero nuestra meta siempre debe ser que Dios es Dios, reconocerlo a Él. Porque en otras ocasiones, o sea, no quiero decir que ha pasado en la iglesia, pero sí viendo algunas transmisiones de algunos otros hermanos que están llevando también estudios o que tienen un podcast sobre ministerios de música, hablan mucho de esto. A veces ponemos canciones que su tono es demasiado alto y es bonito porque lo cantamos, pero la iglesia no canta. ¿Por qué? Porque es tan alto el tono que si de por sí les cuesta trabajo cantar en un tono normal, que sería un do normal, imaginen llevárselo a un si mayor, o sea, va a ser muy complicado. Incluso aquellas canciones que a veces no tienen tanto adorno,
llegan a impactar más a la iglesia. ¿Por qué? Porque esas canciones ellas sí las pueden cantar. A veces queremos buscar canciones que tienen tres subidas de tono, que hacen un cambio y tienen un puente donde entra el saxofón y ¿cómo se llama? O la cantante hace un falsete, no sé, tantas cosas que pudieran ocurrir durante la alabanza y la adoración. Y no quiere decir que no sea bueno, sí es bueno, porque como dije, tenemos que ser perfectos en nuestro ministerio, tenemos que ser, tenemos que esmerarnos en ese ministerio que Dios nos ha dado. Pero a veces le ponemos más énfasis en el traje, en los pasos, que en de verdad eh, mostrar esa pasión por Dios. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo excelente como ministerios? Cuando pasemos al segundo término. Yo no sé si con ustedes en algún momento lo platiqué, lo hablé o lo comenté, pero en nuestra iglesia, en muy contadas ocasiones, los ministerios hemos quedado en segundo término. Y no quiere decir que está mal, sino lo que me estoy refiriendo, que ha sido tanta la presencia de Dios que la danza, el ministerio de danza ya no tiene que danzar en sus posiciones, sino que rodea a la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia le está danzando. Cuando el ministerio de alabanza le baja el volumen, ¿por qué? Porque los que están cantando es la iglesia y las voces solo están dirigiendo esa alabanza o esa adoración. Cuando llegamos en ese punto es que hemos cumplido a cabalidad como ministerio, que hemos guiado a la iglesia hacia una alabanza y hacia una adoración. Este domingo me pasó que yo no sé cómo lo tomarán los hermanos de la iglesia, pero una bebé, una niñita se acercó mientras estábamos en la alabanza y la adoración, y yo la estaba viendo, pero no la estaba viendo porque me desesperara que estuviera ahí, sino yo la estaba viendo porque estaba viendo su reacción, qué era lo que ella estaba viendo, qué ella lo que estaba haciendo. Yo decía, si ella se sube al altar, yo me voy hacia un lado. ¿Por qué? Porque si esa niña está siendo guiada por su corazoncito a estar saltando en ese momento, yo no voy a ser impedimento para que ella lo haga. Y yo estaba al pendiente de lo que hacía ella, porque decía, Señor, si eres tú moviéndote a través de esta niña, a través de esta pequeña, quiere decir que a lo mejor esa emoción que ella pudiera sentir por ver al ministerio de danza, quiere decir que al menos a una personita, aunque sea así de pequeñita, le estábamos guiando verdaderamente hacia un júbilo, hacia un gozo, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de verdad yo estaba esperando en qué momento ella alzaba su piecito y se subía a la parte donde nosotros danzamos. Porque si esto pasa, quiere decir que ya nosotros como ministerio nos plegamos hacia los lados y que la iglesia fluya. No pasó porque Dios no lo quiso, no lo sé, o a lo mejor también faltó un poco también de esa fe parte mía de una vez hacerme a un lado y dejar que el Señor empezara a manifestarse a través de la danza de esta pequeña. Entonces, no sé si vamos entendiendo, levitas, danzoras, cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestro proceso creativo, nuestros ministerios de artes en las manos de Dios, cuando no perdemos esa comunión con Dios, entonces nosotros vamos a ser esos verdaderos instrumentos que guiamos a la iglesia a entrar a la presencia de Dios. Y no hay nada más hermoso que estar. Yo no sé si alguno de ustedes vivió esos pocos momentos que hemos tenido en Antioquía, cuando la presencia de Dios es tan grande que la iglesia ya no necesita dirección en la alabanza y la adoración. La iglesia simplemente alaba y adora como Dios le da a entender y es Dios manifestándote a través de ese tiempo. Entonces, no sé si
¿Queda alguna pregunta, alguna duda? Si algo quieren comentar, este es el momento. Estamos terminando el tema, en nuestro tema 5 que es un Dios creativo. Esperando que también les sirva de mucho, que puedan tener sus apuntes completos. La actividad, como ya saben, se la subo mañana en la descripción de los videos. Y también comentarles a aquellos que nos ven nuevamente, revisé las métricas del canal de YouTube y veo que nos siguen viendo de Estados Unidos y Colombia. Muchos saludos, un gran abrazo. Es una bendición también tenerles aquí. Si tú nos estás viendo por YouTube, te comento que tenemos nuestra página de Facebook, Las Aguas de Mara también, donde hacemos la transmisión una semana en un canal y otra semana en otro canal. Esperemos que también si tienen algún tema en el que quisieran que nosotros abordemos, que nos los digan para tal vez abrir otra sección diferente a esta, porque este es un taller, un curso taller donde estamos aprendiendo más acerca de los ministerios creativos, los ministerios de artes. Entonces, es una bendición tenerlos. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para los que quedan conectados, para que podamos contestarla. Si lo pueden escribir rapidito, porque incluso ya se está descargando ¿cómo se llama? Mi computadora. Espero no se corte la transmisión. Dice nuestro líder Gustavo, dice, nunca hay que olvidar que Dios es quien nos ha dado los dones y los talentos que tenemos y toda la gloria y honra son para Él. Nosotros simplemente somos unos instrumentos para Dios. Efectivamente, líder Gustavo, la honra siempre es para Dios. En algún momento podamos hablar sobre los dones, talentos y los ministerios, sería un buen tema, pero creo que tendría que ser un tema aparte porque para que podamos llevar correlación con con el taller, con el curso que estamos llevando de introducción, porque este es un curso de introducción. Así es, pues si no hay nada más que comentar, que Dios los bendiga, que Dios nos provea de lluvia, ya que hay mucho calor, pero ya Dios, ya a través de sus leyes también naturales, se acercan las lluvias para esta fin de semana. Así que Dios los bendiga, estamos en contacto. También no se les olvide de dejar ahí sus reacciones para que el video tenga ahí un like, un me gusta y nos vemos. Chao.